Daría el uso de la palabra a la diputada Margarita Saldaña del Partido de Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, secretaria. Desde el inicio de mi participación en esta comisión me he enfocado muchísimo más al tema de los programas internos de protección civil y los términos de referencia. Si bien es cierto que gracias a la aprobación de la ley que se llevó a cabo en este Congreso durante el periodo pasado, hubo una cuestión que apoya de alguna forma a los emprendedores, haciendo que estos programas internos de protección civil ya no sea necesario presentarlos cada año, sino cada 2 años. Me di a la tarea, ahora que ya salieron publicados y que ya es posible empezar a trabajar sobre ellos, de investigar lo que le cuesta a un negocio, no un negocio grande, a un emprendedor, abrir un espacio de esta naturaleza para empezar y después tratar de mantenerlo cada 2 años como aparece aquí. Y bueno, me fui a presupuestar una estancia infantil y los costos para un restaurante mediano. Estamos hablando de una estancia infantil que pudiera ser una casa de 2 plantas, con una superficie de 170 metros cuadrados, que en 2 plantas serían como 350 metros aproximadamente de construcción, metros cuadrados de construcción, y más o menos hice lo mismo para hablar del mismo tema, del mismo espacio en cuanto al restaurante. Y además hice las cotizaciones, pregunté a diferentes terceros acreditados, y pregunté en diferentes espacios, a diferentes personas para que me informaran al respecto. Y bueno, quiero decirles que prácticamente lo único que varía es que ahora es cada 2 años, pero los costos siguen siendo muy altos. Y creo que para quien va empezando es difícil cubrirlos. Por ejemplo, en el caso de una estancia infantil, bueno, tenemos el costo que no es derivado propiamente, pero se requiere, el del uso del suelo, la obtención del certificado de suelo, que estamos hablando de 1,542 pesos en ambos casos. El costo de los metros cuadrados por el factor de riesgo, por el arancel, en cada uno de los 2 espacios. La firma del tercer acreditado, en un caso son 36,288 pesos y en el caso del restaurante serían 40,320 pesos. Esto abarca prácticamente lo que sería toda la carta de responsabilidad, la carta de responsiva de extintores, contar con un croquis, hace todo el programa, pero todo esto dentro de sí mismo tiene un costo adicional, es decir, para tener la responsabilidad de los extinguidores, bueno, pues se supone que ya hicimos el trabajo con un experto en esto, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya son costos adicionales que vienen. Nada más el que dé la firma de que sí está la carta responsiva de los extintores, que sí se tienen los croquis, que se tienen los planos, que se tiene el sistema de detección de incendios, que se tiene las rutas de evacuación, la ubicación de los equipos de protección. Es decir, quien va y revisa, solamente por decir que sí existe todo eso en el lugar, cobra un promedio de 36,000 pesos. Quiero decirle que no me fui a promedios. Este fue el DRO que me dio el costo más bajo en ambos casos, ¿no? Luego la documentación, dan un documento de integración del Comité Interno de Protección Civil, el cronograma, las bitácoras, etcétera. Y solamente incluyen un curso de protección civil, el de inicio, porque de acuerdo a la ley hay que estarse capacitando 3 veces al año. Esos 2 cursos adicionales son 2,000 pesos por persona, aproximadamente lo que cobran, pero se tiene que hacer porque así viene en la ley finalmente, ¿no? A esto hay que agregar gastos adicionales que pide también el Programa Interno de Protección Civil. Y estos 2 espacios son de medio impacto, así por ser estancia infantil, por ser restaurante con un aforo de más de 50 personas en un momento determinado.
Y así, aparte, se tienen que pagar el visto bueno de seguridad y operación elaborado por un director responsable de obra en los términos de reglamento de construcción del Distrito Federal. El más bajo que conseguí fue 15,000 pesos. Constancias de capacitación de cada integrante del Comité Interno de Protección Civil, ya lo mencioné, 2,000 pesos, son 3 veces al año. Póliza de seguros de responsabilidad civil no cancelable, son 5,000 pesos. El más bajo de los seguros, porque también hubo aseguradoras que por lo mismo me lo ponían en 40,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Dictamen de seguridad estructural, mismo que se actualizará en términos de reglamento de construcción del Distrito Federal, 40,000 pesos, el más bajo que también conseguí. Dictamen técnico de instalaciones de gas, LP, etcétera, 13,000 pesos. Dictamen de instalaciones hidráulicas, 5,500. Dictamen de instalación sanitaria, 5,500. Carta responsiva al sistema de alertamiento sísmico, que reciba la señal oficial del gobierno. Esto, bueno, tenemos la ventaja de que ya se abrió a que sea cualquiera que cumpla con la norma. Antes era de 50,000, ahorita ya bajó a 11,000 pesos. Escrito bajo protesta de decir verdad, bueno, el escrito bajo protesta de decir verdad no tiene ningún costo. Esto quiere decir que el Programa Interno de Protección Civil nada más en cartas responsivas, no en cumplir en sí con las cosas. Nada más en certificaciones se acaban pagando 138,000 pesos en el caso de una estancia infantil y en un restaurante 142,000, nada más de cartas, constancias, certificados. Eso no incluye la instalación, esa la tiene uno que hacer por separado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esto se debe de hacer y se debe de verificar. Sin embargo, creo que valdría la pena que se analizaran en estos lineamientos de los términos de referencia, qué tan necesario es que cada 2 años se tenga que cumplir con algunas certificaciones. Hay algunas cosas que no hay de otra, o sea, los extintores se tienen que renovar cada año, como debe de ser, las cartas de los seguros de responsabilidad se tienen que renovar cada año, como debe de ser, etcétera, etcétera. Pero si un negocio no cambió en esos 2 años, sus instalaciones eléctricas no creció, no hizo cambios de instalaciones de gas, no cambió el edificio, no hubo un sismo que se atravesara en medio, etcétera, etcétera, ¿por qué tiene que volver a hacer todos estas certificaciones? Creo que pensar que una estancia infantil va a estar, y esto es ahorita lo que cuesta, con el tiempo van aumentando las cosas, 2 años, quién sabe cuánto cambiarían los precios. ¿No podríamos ver de qué forma se facilitara que esto se siga haciendo, que se haga bien, que se haga con la regularidad que debe de ser, pero sin que sean los costos tan altos? Porque definitivamente creo que eso, más que animar a que verdaderamente se tengan sistemas de protección civil, contribuyen a que el emprendedor busque otros medios, y lo que creo que debemos de buscar principalmente es que se asegure que las personas que hagan uso de estos espacios estén realmente protegidos. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría más que nada solicitarle que se pudiera hacer una revisión nuevamente, en qué circunstancias sí es necesario que se tenga una carta vigente en el momento y en qué circunstancias, si no ha habido prácticamente cambios, se puede evitar. Por ejemplo, un examen estructural. Estoy hablando del más bajito. Realmente hubo precios que eran exorbitantes. Hubo alguien que me dijo que por ir a revisar y que el escáner y esto y lo otro y aquello, 110,000 pesos, ¿no? Vamos, creo que se presta todavía mucho al abuso estas circunstancias. Entonces, sí vale la pena. Yo no quiero que se demerite la seguridad que se le debe brindar a los ciudadanos, a las personas, pero también creo que deberíamos de evitar que este tipo de programas acaben siendo algo que se preste a otro tipo de soluciones, ¿no? Y no precisamente a las que estamos buscando. Creo que se debería hacer una revisión por ahí. Si bien es cierto que se puso el arancel y el factor de riesgo para los terceros acreditados, hay una serie más de requisitos que se deben de cumplir, que son firmas. Vamos, no niego la capacidad de quienes las dan, etcétera, etcétera, la preparación que tuvieron que tener, en fin, pero sí valdría la pena, como digo, que es necesario tener cada 2 años y que
pudiera ser solo si ha habido cambios en el espacio en un momento determinado. Gracias. Gracias.